Listo, buenas noches, bienvenidos. Entonces, hoy, 14 de marzo del 2024, a nuestra tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Vamos entonces a proseguir con lo que veníamos revisando de políticas económicas. Ya vimos la política fiscal, estábamos revisando la política monetaria. Entonces, para terminar de mirar las políticas y poder empezar a mirar algo del concurso de la Bolsa de Valores. Entonces, hablamos en la última actividad del sistema financiero. Entonces ya les comparto la pantalla para que tengan ahí claridad en los temas y la puedan revisar. Listo, ahí está. Entonces, miramos cómo se componía, cómo se conformaba el sector financiero. Ya entonces hablábamos ahí de entidades no solamente de bancos, sino también de una serie de entidades eh, que, que nos hacen, que nos permiten entonces tener cercanía con lo que es el sector financiero realmente consolidado, realmente parte de nuestra economía y no solamente lo que conocemos como entidades bancarias o cooperativas. Muy bien, entonces, en ese orden de ideas, esas entidades bancarias, ese sector financiero que está configurado, está conformado por todas esas entidades que ya analizamos ahí en su oportunidad, nos hacen nos hacen creer pues que existen muchas más opciones. Y finalizábamos en el encuentro anterior con lo que es la banca de segundo piso. No la alcanzamos a ver, por eso la dejé aquí subrayada en color amarillo. La banca de segundo piso, ¿qué quiere decir? Pues que son entidades que no le prestan o no hacen las operaciones directamente al público. A eso se refiere la banca de segundo piso. No están directamente vinculadas con las personas para hacer las operaciones de manera personalizada, sino que actúan a través de intermediarios financieros. Por eso se denomina banca de segundo piso, en el sentido de que si yo necesito o cualquiera empresa o persona necesita un crédito, unos recursos de estas entidades, Finagro, Findeter, bueno, Bancoldes o Bancoldes ya tiene otra figura, ahorita la comentamos, se tiene que acudir primero a un banco, a una corporación financiera o a una compañía de financiamiento comercial para que a través de cualquiera de estas entidades se pidan prestados los recursos para obtenerlos de estas fuentes de financiación. Entonces no se la prestan de manera directa al usuario, sino ellos le facilitan los recursos a un banco, a una corporación financiera o a una compañía de financiamiento comercial donde usted sea afiliado, asociado, cliente, y puedan hacer entonces el estudio del crédito y ahí sí les prestan los recursos a la compañía, al banco, a la corporación y ellos a su vez se lo facilitan al usuario final. Por eso se llama segundo piso. Y ahí surgen entonces varios conceptos. Ahorita miramos cada uno de estas entidades. Los conceptos, ¿cuáles son? Que primero, la tasa de interés de estos créditos no es la que diga el banco, ni la corporación, ni la compañía. Son tasas ya establecidas por estas entidades. Y son las tasas más económicas que uno puede encontrar. Profesor, disculpe, hay una compañera que está solicitando acceso a la clase. Ah, bueno, ok. Y hay entidades entidades a las cuales no quieren acceder, digamos, a esos recursos. No les gusta utilizar la banca de segundo piso, pues porque son entidades o son negocios, son operaciones que sí tienen el riesgo y los intereses son mínimos, no son intereses exageradamente altos que le queden a la empresa o a la entidad financiera. Entonces son entidades que no quieren acudir a ese tipo de soluciones. Esperen un segundo, a ver, buscamos aquí. Eh, ya miramos entonces para ingresar a la persona que está diciendo que está pidiendo, es que yo cerré aquí todas las ventanas, entonces allá, ya aquí está. Pues aquí participantes, Vivian Manrique, listo. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que necesita la operación, el crédito, la financiación a través de estas empresas, acude de manera indirecta a ellos.
Y ahí surge lo que se denomina, lo que se les comentaba, la tasa de interés que es la dada por estas entidades. No es la tasa de interés, no es la tasa de interés que diga el banco, ni la corporación, ni la compañía. Ya están establecidas por estas empresas, por estos fondos. Y estos fondos tienen las tasas de interés más económicas, las más baratas, las de más bajo costo en el mercado financiero. Son estas entidades. Y ellos a su vez entonces le facilitan los recursos al empresario o a la empresa o al cliente como tal. Y surge una cosa que se llama tasa de redescuento, margen de redescuento. ¿Qué es esto? La tasa de redescuento es, Finagro le presta la plata a un banco o a una corporación a una determinada tasa. Y la corporación se la presta al cliente a otra tasa. Pero la tasa que le da el banco, la corporación o la compañía de financiamiento comercial al cliente es la máxima establecida por esta entidad. O sea, no pueden ellos ir a cobrar más de lo que ya está establecido. Entonces, Finagro, Findeter y Bancoldex le facilitan los recursos a una tasa inferior a la máxima que ellos pueden cobrar. Y ellos lo que tienen de margen de utilidad o de intermediación, pues es la diferencia entre la tasa que se le presta al cliente, que es la dada por las entidades, y la tasa que estas entidades le prestan la plata a los intermediarios financieros. Eso se llama eh, tasa de redescuento. Y el margen de redescuento, que es otra figura que se utiliza acá, es que de un crédito de 100 pesos, por ejemplo, o de un crédito de un valor total, cualquiera que sea, 100 millones, lo que sea, no le van a facilitar todos los 100 millones a través de estas entidades, algunas de las que se requiera, sino que va a haber un margen de redescuento donde ellos le dicen, de esos 100 pesos o de cada 100 pesos se le facilita y depende de la línea de crédito que se maneje y de los recursos para que vayan dirigidos, se van a utilizar o se les va a prestar o se les va a facilitar el 80, el 70, el 75, el 85%. Y el restante 15 o 20 que haga falta, sí son recursos del banco, de la corporación o de la compañía de financiamiento. Entonces, al final, la tasa total del crédito queda en un 80, en un 70, en un 75, en un 90%, dependiendo del margen de redescuento, a una tasa máxima dada por la entidad Finagro, Finvetero, Bancoldex. Y lo que haga falta para completar el 100% queda a una tasa dada ya por el banco, la corporación o la compañía de financiamiento comercial. Pero es un monto menor, es un monto pequeño, no es un monto grande. Al final, cuando se saque el promedio, pues va a ser una tasa bastante económica y son las tasas de menor impacto, o sea, tasas muy baratas, tasas de realmente condiciones muy favorables en el mercado. Entonces, estas entidades son las que mejor nos ayudan para una financiación en términos de tasas de interés y de todo lo demás. Lo que sucede es que son entidades, a través de estos créditos de estas entidades, son temas muy puntuales. Entonces, por ejemplo, un crédito de Finagro es Fondo de Inversión Nacional Agropecuario, está dirigido, como su nombre lo dice, al sector agrícola, pecuario del país, nada más. No es para una empresa de plásticos, no es para una empresa manufacturera, no, es para entidades o manejos de ese tipo. FINDETER es el Fondo de Inversión Nacional de Desarrollo Territorial. Este fondo de inversión es principalmente dirigido a financiación de alcaldías, de gobernaciones, de entidades públicas, pero también se dirige el FINDETER a entidades como universidades o colegios, sean públicos o sean privados. Cualquiera de estos establecimientos de educación tiene acceso a recursos de FINDETER. Un ejemplo, una universidad privada, no la UI, sino una privada, la Santo Tomás, la UNAM, la Pontificia, necesitan hacer una sala de cómputo, una sala de internet para un trabajo, para tener allá acceso a los estudiantes. Esa sala con esos equipos se los puede financiar FINDETER a unas tasas de interés bien económicas. Entonces, para eso está también dirigido el FINDETER. Y Bancoldex o Bancoldex ya no es tanto banca de segundo piso, es decir, ellos ya prestan de manera directa. Ya se puede acudir directamente a la entidad, al crédito directo de Bancoldex, pero básicamente está dirigido, su nombre lo dice, Banco Colombiano de Comercio Exterior, dirigido a exportaciones o a importaciones. Entonces, cuando se requiere o se necesita importar un equipo o importar unos insumos o exportar unos servicios o un producto como tal,
La financiación la pueden conseguir a través de esta entidad, Bancoldex o Bancoldex. También existe a través de Bancoldex las operaciones, obviamente, de manera directa en términos de capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. Entonces, Bancoldex ya ha dejado de ser muy banca de segundo piso, o sea, no actúa a través de intermediarios, sino de manera directa. Entonces, todo eso es también movimiento del dinero. O sea, el dinero no solamente fluye a través de estas entidades que son las que prestan los recursos o captan los recursos, sino a través de la banca de segundo piso. Bueno, muy bien. Entonces, ya hecho eso, entonces miremos ahora un poquito más en otros términos y vamos a mirar algo de las tasas de interés que también tiene que ver con el sector, con la política monetaria. Entonces, en la política monetaria también tenemos la tasa de inflación. ¿Qué es la tasa de inflación? Pues la tasa de inflación es un aumento en los precios. Los precios de los productos están aumentando de manera general. La inflación siempre se define como el aumento generalizado, permanente y continuo de los precios. Y no solamente que sube el precio de transporte, de gasolina, sino todo. Sube transporte, gasolina, alimentos, vestuario, vivienda, recreación, bueno, etcétera. Todo lo demás que utilizamos en nuestra vida diaria, educación, todo está subiendo de precio, a eso se denomina inflación, ¿no? Aumento en los precios. Y la inflación, entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se saca, se obtiene a través de un IPC, que es el índice de precios al consumidor. Ese es el número que dice cuánto es la inflación. Ese es un numerito, como su nombre lo dice, que es un índice, un número. Pero ese índice todos los meses cambia. Entonces, según la variación que tenga el índice, por ejemplo, en un mes el índice fue 1000, no son 1000 pesos, sino 1000 unidades del IPC. Al otro mes son 1100, pues bastante. Quiere decir que aumentó de 1000 a 1100. ¿Cuánto aumentó? El 10%. Esa sería la inflación, 10%. Así es como se obtiene la inflación. ¿Y de dónde sale ese índice? Ese índice lo están midiendo de todos los productos que componen la canasta familiar. Ahí va incluido alimentos, vestuario, transporte, comunicaciones, diversión, eh, recreación, viajes, bueno, todo lo que cualquier persona del común necesitamos o consumimos o utilizamos. Y cada uno tiene un peso porcentual. No es lo mismo el peso porcentual en la inflación de, por ejemplo, eh, el costo de un celular o el costo de un plan de celular que el costo de un alimento básico. Un alimento básico, como qué, como pollo, como productos de pan coger, cosas de ese estilo. Entonces, hay unos que tienen un peso, una participación mayor, porque son más esenciales unos que otros. Entonces, un alimento más esencial que un plan de un celular. Entonces, al hacer el índice, se le va a dar más peso a lo que tenga más injerencia, más utilización en la vida diaria de las personas. Y eso tiene un costo, entonces el costo de ese producto se va mirando cada mes cuánto sube o cuánto baja, y de ahí sale ese número índice. Al final se hace el prorrateo de cada uno de ellos, de todos los productos y servicios, de acuerdo con el porcentaje de participación, como una ponderación, y sale el índice del IPC. Y ese IPC cada vez que cambie genera inflación, con lo que ya les dije, con la variación porcentual que se tenga. En el año 2022, la inflación en nuestro país fue del 13,12%. En el año 2023, ¿cuánto fue la inflación? Pues ¿saben cuánto fue la inflación del año pasado? Esto es efectivo anual, esto son unas tasas efectivas anuales. La inflación del año 2023, ¿tienen idea cuánto fue? Fue del 9,28%. La inflación en el año 2023. El 9,28, 9,28%. Veníamos de dos dígitos que son estos, ya se pasó del 10, del 9 algo. Aquí alcanzó a ser un dígito, 9. Eso significa que los aumentos de los precios en el año 2023 y en el año anterior en promedio, porque esto no es que el transporte subió el 9,28, la educación subió el 9,28, los alimentos subieron el 9,28, no, el promedio, como ya les dije, es un promedio ponderado, porque unos tienen más participación, más influencia que otros. Entonces, los que tienen más participación, pues van a pesar, van a
a generar un mayor costo o un menor costo, una mayor inflación o una menor inflación. Y al final el promedio de todo eso fue 9,28%. También esto es efectivo anual. Estos son tasas de un año. Esas tasas las pueden consultar aquí en una página del DANE. Y vamos a mirar rápidamente aquí en la página del DANE. www.dane, ahí está, .gov.co. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, eso es lo que traduce DANE. Entonces, aquí vamos a consultar una página del DANE y aquí están nuestras tasas de inflación. Ya les comparto, aquí está la página del DANE y por acá vamos a encontrar las tasas de inflación del año pasado y de hace 10 años y en cada periodo van sacando las tasas de inflación mensual y al final sale el anual. Aquí está el IPC. En febrero ya llevamos el 1,09%. Vamos a mirar a ver. Aquí está, IPC. Y aquí en el IPC está el índice de precios al consumidor. Está el IPC, variación mensual del 2023 en enero a febrero y el 2024. O sea, hace un año a esta fecha iba en el 1,66, este año va en 1,09. En el año 23, en lo corrido del año, este año llevamos 3,47, el año pasado, perdón, el año anterior 3,47, este año el 2,01. Y la variación anual, año total, de febrero a febrero, 13,28 en el 2023 y de febrero a febrero del 2024, 7,74. Ahí está el boletín técnico y aquí están las variaciones porcentuales de ese IPC hasta febrero. Entonces aquí baja un archivo en Excel, que vamos a mirar ese archivito en Excel. Ahí está. Ese archivo en Excel nos va a mostrar entonces esa ponderación. Está descargando. Y aquí nos determina o nos muestra mes a mes cuánto está cambiando la inflación y al final del año de cuánto fue, que fue la que vimos ahorita, el 13,12 y el 9,28. 13,12 en el año anterior y 9,28, perdón, 13,12 en el 2022 y 9,28 en el 2023. Está ahí cargando el archivo ya. Parece que ahí está. Entonces aquí tienen ustedes lo que es la inflación por cada uno de los meses y durante cada uno de los años. Ahí está. Esos numeritos son porcentajes. Ahí están mes a mes desde el 2003. Resultados del año. Aquí están meses y aquí están los años. Si movilizamos aquí estos paneles, entonces ahí nos va a decir cómo ha sido la inflación de cada mes en cada uno de los años. Ahí está enero, por ejemplo, hasta el 2024. Ahí está febrero hasta el 2024, pues marzo todavía no ha aparecido de este año y están los de los años anteriores. Y al final aquí está el 13,12 que comentábamos ahorita del 2022 y el 9,28 del año pasado, del 2023. Veníamos de inflación del 4, del 3, del 3,80. Aquí pues por pandemia fue una tasa de inflación bien bajita, fue el 1,61. Obviamente no hubo aumentos considerables en los precios por la situación que se estaba viviendo a nivel mundial. Y aquí 9,28 y aquí ya llevamos en 2 meses, llevamos 2,01. Entonces esas son las inflaciones. Hay meses en que se marca negativo, vean. En el 2020, sobre todo que vino la caída cuando empezó la pandemia tipo marzo, en mayo ya vino negativo y en junio y en todos algunos meses. Entonces al final, pues con unos negativos hace que el total del año no sea tan alto. ¿Y esta inflación en qué afecta, en qué beneficia, en qué mejora? Pues los precios de los productos nos afectan a todos, pero principalmente nuestros sueldos, los que manejamos un sueldo fijo, tenemos un sueldito de una empresa, de alguna actividad, obviamente que también las personas que tienen sus ingresos a través de actividades independientes, a todos nos va a afectar. Ahorita miramos eso. Luego viene una cosa que se denomina el encaje bancario.
que es una medida para proteger el ahorro del público. ¿En qué consiste el encaje bancario? Que hace parte de la política monetaria. Todo esto que estamos hablando es parte de la política monetaria del dinero en circulación. Ah, bueno, la tasa de inflación, ¿por qué aumenta o por qué disminuye? Pues porque los precios de los productos van aumentando. ¿Y por qué aumentan los precios de los productos? Pues por falta de consumo, cuando de pronto o de exceso de demanda, hay muchos que compran y pocos que ofrecen, entonces se vende a mayor precio. Entonces, cuando hay mucho dinero en circulación, que estamos hablando de la política monetaria, que es el dinero, cuando hay mucho dinero circulando en la economía y no hay una producción que lo acompañe, pues se venden los mismos productos, no mayores, los mismos, pero a mayor precio. Entonces, el dinero se va desviando en función de un aumento de precios y ahí es donde interviene el gobierno para tratar de controlar esas inflaciones. Una de las medidas que se utilizan, bueno, hace rato no se aplica, es el encaje bancario. ¿Qué es esto? El encaje es una medida que tiene el Estado, o más que el Estado son el sistema financiero, que consiste en que de cada 100 pesos que recibe un banco en plata, un depósito, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un CDT, que reciban, que son captaciones, un banco, una corporación, una compañía, una fiducia, un fondo de cesantías, etcétera, los que reciban recursos, dinero, de cada 100 pesos que reciben, deben proteger. ¿Qué es proteger? Deben encajar, deben guardar, deben, deben mantener unos recursos protegidos en el Banco de la República. Entonces, ¿con qué fin se hace? Imagínense ustedes que todo lo que recibe un banco de plata del público, porque eso es la plata que se maneja ya, pues no es del banco, es de muchas empresas y de muchos cuentavientes y de los clientes que tenga cada entidad. Esa platica que les llega, que toda la preste. Nos llegaron 100 pesos y prestamos 100. Nos llegaron 1.000 millones y prestamos 1.000. Nos llegaron 500.000 millones y prestamos 500.000 millones. Eso se llama captación y colocación. Captación lo que reciben, colocación lo que prestan. Esa es la famosa operación bancaria que se hace en el sector financiero. Recibir y prestar, recibir y prestar. Entonces, si todo lo que reciben lo prestan, ¿qué sucede? Pues que de pronto cuando vaya alguien, digo, vengo por mi plata, porque esa no es de ustedes, señor banco, es mía, son mis ahorros, o ahí yo la tengo para el movimiento de mi negocio, de mi empresa. Y el banco o la entidad le dice, no, señor, la plata está prestada toda, no tenemos nada. ¿Cómo así que no tienen mi plata? Yo no se la dejé a ustedes para que la dilapidaran. No la están dilapidando, no se la están gastando. Están haciendo lo que le corresponde, de lo que reciben, prestarlo. Pero si lo prestan todo, sucede eso, puede llegar a suceder eso, ¿no es cierto? Que recibieron y todo lo prestaron, entonces cuando vaya alguien a reclamar su plata, no, no está. ¿Cómo así que no está? No, el banco está desencajado, entonces surge el problema de desencaje y eso tiene consecuencias graves, multas y todo lo demás. Entonces, a la entidad financiera se les obliga a hacer un informe mensual, trimestral, semestral, de acuerdo con el movimiento que se tenga. Y ese encaje es un porcentaje. Entonces le dicen, de cada 100 pesos que usted reciba en una cuenta de ahorros, tiene que dejar encajado, es decir, guardado, sin utilizar, sin prestarlo, tanto por ciento. Entonces hay diferentes tipos de encaje. Encaje nominal, encaje marginal, encaje por cada peso adicional que llegue en cuenta de ahorros, que reciben CDTs, hay diferentes. Entonces es una forma de salvaguardar, de proteger, que cuando usted vaya a pedir la plata, la tengan. Pues que todo no esté prestado. A eso se denomina el encaje bancario. ¿Y dónde depositan esa cuenta que encajan para no prestarla? Se la tienen que enviar al Banco de la República. Entonces, están encajando con el Banco de la República de acuerdo con lo que reciban. Cuanto más reciban, más encajan. ¿Y en qué momento la retiran? Pues ahí van mirando cuánto están teniendo de saldo y ahí pueden ir sacando, pueden ir disponiendo de los recursos también para prestar. No significa que no puedan prestar nada, sí se puede prestar. Entonces, es una forma de salvaguardar y de proteger esos recursos. Cuando la empresa, la entidad financiera no tiene cómo encajar, dice, tenía que encajar porque esos son sumas grandes, ¿no? Ustedes entenderán el manejo de una entidad financiera, cualquiera que ella sea, pues recibe mensual, trimestral, diariamente, lo que sea, semanal, cantidades de miles de millones de pesos. Luego los encajes son bastante altos. Y si la entidad financiera no los cuenta, entonces tiene que decirle al Banco de la República que le preste plata para poder asumir ese encaje, para poder tener ese ahorro allá. Y el Banco de la República le presta los recursos a una tasa de interés pactada con las entidades bancarias, que es la famosa tasa que escuchamos por ahí, que es la tasa de intervención monetaria, que la están subiendo o la están bajando de acuerdo con el comportamiento del mercado.
Y si no lo hacen el encaje, pues eso tiene multas gravísimas, que es preferible ir a pagar un interés que perder entonces esos recursos. Los medios de pago, esto ya lo mencionábamos al comienzo, M1 y M2, el dinero en circulación, y el secundario, el dinero plástico. Okay. La liquidez del mercado financiero, lo que está circulando en el mercado, pues va a depender de las tasas de interés. Si las tasas de interés son altas o bajas, eso hace que se controle el manejo financiero. Por eso es que cuando las tasas de inflación son altas en un país, el Banco de la República lo primero que hace es controlar o manejar ese mercado financiero, porque es el dinero que está circulando, que hay demasiado dinero en circulación y necesitan o se necesita controlar que no haya mucho. ¿Con qué fin? Para evitar que haya inflación, ya lo hablamos. Cuando hay mucho dinero, entonces la gente se desborda a comprar a lo que sea. Me ofrecieron 1.000 pesos, pero yo tengo la plata, me lo pago a 1.500. Entonces ocasiona aumento de precios y eso repercute en las tasas de inflación. Y lo primero que cuida siempre una economía, pues son las tasas de inflación. Que la inflación de un país sea económica, sea bajita, sea controlada, y no como Venezuela, como Argentina, como muchos países de la región, con tasas de inflación, mejor dicho, del 200, del 500, del 1000%, que eso es algo utópico, donde usted, mejor dicho, está haciendo cola en un supermercado y usted vio el precio cuando entró al supermercado y cuando llegó a la caja ya le vale más, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque está subiendo constantemente de precio los productos. Pues no tanto así de hacer la cola, pero ese es el referente, pero sí de un día para otro. Lo que ayer costaba 100 pesos, hoy ya nos cuesta 102 pesos, mañana 104, todos los días subiendo. Eso conlleva un proceso hiperinflacionario donde es muy difícil de controlar y acaba con toda una economía y se viene al traste toda la economía. Entonces, la forma de controlarlo es con las tasas de interés. ¿Y qué es el interés? Ya dijimos, es el costo por usar el dinero. ¿Cuánto me cuesta mi dinero? Eso es lo que usted paga como tasa de interés. ¿Y cómo controla el Estado entonces la inflación o la liquidez en el mercado? Entonces, como hay inflación, normalmente los países todos controlan es esto. La primera opción que se tiene para echarle mano es aumente las tasas de interés. Entonces, el Banco de la República, aquí en nuestro país, que se reúne el último viernes de cada mes, ellos se reúnen a finales de cada mes, revisan cómo va el comportamiento de la inflación. Entonces vienen aquí, miran a ver el DANE cuánto les dijo. Les dijo en enero fue 0,92%, en febrero fue 1,09%. Bueno, aquí en el 2022 que fue bastante alto, entonces aquí hubo aumento en tasas de interés para evitar que se desbordara más la inflación. Aquí se logró ya controlar, se pasó del 13 casi al 10, al 9. Este año ya llevamos en 2 meses 2%. Y así entonces, si ellos ven que la situación ya se está controlando y lo comparan, ¿qué pasó en el 2022 con la inflación? 1,67. En el 2023, 1,78. Y este año ya fue más bajita. Entonces aquí uno ve que ya hay un control. Lo mismo, 1,63, 1,66 y aquí 1,09. Entonces como que la tendencia ha sido ya de control, ¿no? Ya está como manejadita la inflación. Entonces dicen, listo, ya lo que habíamos subido en tasas de interés para controlar esto, ahora lo vamos a aplicar en reversa. Entonces, ¿qué es la reversa? Pues que entonces ahora las tasas de inflación las las tasas de interés las bajan. Y si la inflación ya está controlada, entonces podemos bajar tasas de interés, que es lo que ha venido haciendo el Banco de la República tal vez en febrero, enero, febrero de este año. Pero el año pasado casi se mantuvo incremento, con aumento. Esos aumentos o esas reducciones se hacen en promedio de 25 puntos básicos. Vamos a mirar las tasas de interés de referencia del Banco de la República que están por acá, www.banrep, aquí está, Banrep, que es Banco República, .gov.co. Y aquí en el Banco de la República ellos están manejando, aquí está política monetaria y cambiaria, política monetaria, política monetaria, mire, aquí está vigente a partir del 1 de febrero, pues esto es bastante alto, 12,75. La Junta Directiva decidió por mayoría reducir en 25 puntos básicos la tasa monetaria a 12,75. Cuando ellos hablan aquí de 25 puntos básicos, que están aquí, que les estoy mostrando, en el Banco de la República, acá, 12,75, aquí está, que la bajaron en 25 puntos básicos, aquí no la dijo, bueno, abrí demasiado esto, acá. Cuando dicen que la bajaron en 25 puntos básicos,
acá. 25 puntos básicos quiere decir que estaba, 25 puntos básicos quiere decir esto. Por cada 1% es el equivalente a 100 puntos básicos. 1% equivale a 100 puntos básicos. 100 lo llaman PBs, 100 puntos básicos. Entonces, cuando ellos dicen que bajaron el 25% las tasas de interés, si bajan el 25% las tasas de interés, quiere decir entonces que ellos hicieron una reducción en la tasa de interés, hicieron una reducción en la tasa de interés que estaba en el 12,75, perdón, ellos dijeron, nos quedó la tasa de interés en el 12,75%, dijo el Banco República, y está mostrando. Eso fue lo que dijeron acá. La tasa de interés está en el 12,75 y decidió reducirla en 25 puntos básicos para llegar a ese 12,75. Entonces, si le bajaron 12,75, significaba que 25 puntos básicos, 25 PBs, quiere decir que la tasa estaba en el 13%. Del 13% la bajaron al 12,75. Y eso significan 25 puntos básicos. ¿Ok? Entonces, 25 puntos básicos quiere decir esto, pasar de 13 a 12,75, con la equivalencia que ya les mencioné aquí, que 1% son 100 puntos básicos. Entonces, 25 puntos básicos, cuando le digan a uno 25 PBs, puntos básicos, pues es dividirlos entre 100. 25 entre 100 da el 0,25%. Eso fue lo que bajaron las tasas de interés. ¿Ok? Ese 0,25%, pongámoslo acá en porcentaje, 25 entre 100, pongámoslo en porcentaje. Listo, y aquí le colocamos 0,25. Eso fue lo que se bajó de enero a febrero. Entonces, quítale a 13, 0,25. Pues al quitarle a 13, 13 que estaba la tasa de inflación, la tasa de la política monetaria, menos 0,25, pues nos da el 25, el 12,75%. 13% menos 25, ahí está el 12,75. Eso es 25 puntos básicos. Porque 100 puntos básicos es 1%, entonces 25 puntos básicos es el 0,25. Y entonces el Banco de la República, al decretar esa caída o esa reducción en la tasa de la política monetaria de 13 a 12,75, de pronto por aquí está el historial de esa tasa. Aquí está la meta de inflación, la inflación anual proyectada, vigente, aquí está la próxima decisión. Vean, la próxima decisión la hacen el 22 de marzo, una semana antes de Semana Santa. De este viernes, de mañana en noche se vuelve a reunir el Banco de la República a ver si la sigue bajando, si la sigue manteniendo, de acuerdo con lo que tenga en la inflación. Pero permítame, miramos si está el histórico. No, no le veo por acá el histórico, a ver. Para que veamos que antes estaba en el 13, que era lo que estábamos haciendo la cuenta que hicimos ahorita. Eh, bueno, de pronto, busquemos la política monetaria. Si esta es en las tasas, entonces. Vámonos aquí a estadísticas, y vámonos aquí a tasas, y vamos a buscarle aquí la tasa de interés, o la tasas de interés de política monetaria. Aquí vamos a ver tasas de política monetaria, serie desde este 4. Todas las series de datos. A ver, están todas las series. Aquí nos va a bajar un archivo en Excel. A ver si aquí están las tasas de interés. Pero no, estas son las tasas no son Banco República. Estas son las de operaciones de mercado desde política monetaria. Serie histórica diaria. Vamos a ver esta que nos dice. Serie histórica diaria, a ver qué sale acá.
Ya creo que la bajó, sí. Vamos a ver si ahí no la abre. Ahí no la abrió. 12.75. Aquí todo esto, ahí está, ve, aquí pasó del 13 al 12.75. Correcto, aquí está. Y le voy a ampliar para que ustedes vean. Aquí está el histórico del Banco de la República. Vean. Dice que bajaron en 25 puntos básicos. 14 de marzo hoy está en 12.75 la tasa, 12.75. Y aquí veníamos en 13. El 31 de enero, el mes pasado, en enero, estaba en el 13. Se reunieron finales de enero, comienzos de febrero, y la bajaron al 12.75. Y antes del 13 venía en 13.25. Siempre son de 25 puntos en 25 puntos. 13 a 13.25 son 25 básicos, 0.25. Y de 13.25, que estuvo casi todo el año pasado en 13.25. Si no la movieron porque la inflación era alta, entonces la dejaron alta. Son tasas de 2 dígitos que son altas. En mayo estaba en 13, aquí la subieron 25 puntos, 13.25. Y empezando el año, estaba en 12.75. Aquí volvimos a la misma época del año pasado. El año pasado estaba por esta época, marzo 14, estaba en lo mismo de hoy, vean, marzo 14 del 2023. Estamos a la misma tasa de hoy, 12.75 en el 2024. ¿Y esto qué hace? Esta tasa de intervención es la que manda, como digamos, en la economía en general y hace que, pues, entre comillas, las entidades financieras también vayan a reducir tasas. Y ya se están viendo reducciones en las tasas de interés en los créditos de las entidades financieras. Eso no es de inmediato, eso se va teniendo un compás de espera. Entonces, lo que se aplica en enero o en febrero por la Junta Monetaria del Banco República tiene su impacto o su reflejo por allá hasta abril, mayo. Eso no es inmediato, sino mucho más adelante. Bueno, pero ¿esto qué hace? Entonces, ¿eso para qué lo hace el Banco de la República? De que aumente o disminuya la tasa de interés para controlar la inflación. ¿Cómo la controla? Ahorita la está bajando. Del 13 ya lo vimos a 12.75 y del 13 y pico que veníamos, 13.50, vamos en 12.75. Entonces la han venido reduciendo esa tasa. Eso hace que, entre comillas, las entidades financieras presten a tasas más baratas. Y si a usted le prestan a tasa más barata, entonces se da lo que se denomina la propensión a sacar crédito, a contratar crédito. Y si usted utiliza crédito, tiene dinero. Y si tiene dinero, gasta. Y si gasta, aumenta la inflación. Entonces conlleva un proceso inflacionario. Y lo miran a ver hasta cuándo aguanta. Al contrario, cuando las tasas de interés están subiendo, como veíamos en el año pasado, 12.75, 13, 13.25, 13.50, 13.75, las iban subiendo de 25 puntos básicos en cada periodo que se reunían o cada tiempo que se reunían, cada trimestre. Eso no es que cada mes las cambien, no. Ahí vimos que el año pasado duró mucho tiempo en 13.75 quieta, no la movieron, ¿no? Entonces, no es que cada vez que se reúne el Banco de la República, de unas tienen que subirlas o tienen que bajarlas, ¿no? Pasaron aquí muchos periodos con ese 13.25, mira, mucho tiempo, en agosto, julio, junio, mayo, hasta aquí, mayo y aquí ya cambiaron. En mayo hasta agosto duró inamovible la tasa, entonces no prefirieron ni aumentarla ni disminuirla, con el fin de que como estaban altas, ya si de pronto la subían, generaba también un impacto muy contrario, que no había crédito, si no hay crédito, la gente no utiliza porque son altas las tasas, no hay plata, si no hay plata, no hay compra, si no hay compra, las empresas no tienen que producir, si no producen, no venden, si no venden, despiden personal, si despiden personal, no hay plata para gastar porque las personas quedaron sin empleo, entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces, todo eso son los elementos que influyen. Mire, desde mayo duró el 13.25 hasta acá, aquí lo cambiaron, hasta diciembre del año pasado. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 8 meses y se reunieron. Se estaba reuniendo la Junta Monetaria y decidieron mantenerla fija, no moverla, porque ya estaba bastante alta. Si la movían mucho, pues ya contemplaba un efecto complicado para la economía, que no habían recursos, que no había plata, que la gente no quería contratar crédito. Eso es. Entonces ya cuando se dieron cuenta que la inflación estaba más bien controlada, empezaron a bajar la tasa. Entonces cuando la inflación está bajita, está controlada, bajan esta tasa. Cuando la inflación está muy alta, al contrario, la inflación está muy alta, entonces suben la tasa. Al subir la tasa, vuelvo y repito, menos dinero en circulación,
y menos dinero en circulación, menos efecto inflacionario. Y la bajan cuando ven que la inflación está controlada para que irrigue recursos en el mercado y puedan comprar y puedan prestar y se pueda consumir y se genere no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Muy bien. Eso entonces todo tiene sus efectos, sus implicaciones en el corto, en el mediano, en todas partes, en cualquier periodo de tiempo, ¿no? Ahora, esos efectos de la inflación, por ejemplo, su sueldo en el año pasado, 2022, aquí hay un ejemplo sencillo, fue de 2 millones de pesos. Le aumentaron el año pasado el 5%. Un ejemplo. O sea, 5% de 2 millones, 5 por 2, 10, 100.000. Pasó de 2 millones a 2 millones 100. ¿Qué significa? Que le aumentaron el 5%. Pero la inflación el año pasado dijimos que fue ¿de cuánto? Del 9,28. La inflación en el año anterior fue tasa de inflación. Aquí ya la vimos y la vimos aquí en la página del DANE. Aquí está, 9,28. Esta es la del año corrido, que dice año corrido en la parte de abajo y cada una de estas son las de los meses. La inflación del año pasado fue 9,28 y a usted le aumentaron el sueldo el 5%, entonces a usted no le aumentaron el sueldo, ¿no es cierto? Porque a usted al aumentarle el 5% el sueldo y todos los precios aumentaron el 9,28, entonces lo que pasó fue que a usted se le redujo el poder de compra, el poder adquisitivo, el poder de capacidad de comprar. Porque usted va a comprar y en el mercado los precios están subiendo en promedio, en promedio. Vuelvo y repito, esto no, la inflación no es que todo sube igual, unas cosas suben más alto que otras. El 9,28 fue el promedio de toda la economía, todos los servicios y costos y productos de la canasta familiar. Entonces ese 9,28 de aumento en los precios contra un 5% que a usted le aumentaron el sueldo, entonces a usted no le aumentaron. A uno le aumentan es cuando es más alto que la inflación. Si la inflación fue del 9 y me aumentaron el 10, realmente no me aumentaron el 10, es la diferencia entre el aumento que me hicieron y la inflación. Aquí al hacer la diferencia, 5 que me aumentaron y 9,28 que subieron los precios, pues no hubo un incremento en mi capacidad de compra. Yo tengo más sueldo, sí, tengo más sueldo, pero ese mayor sueldo, esos 100.000 pesos mensuales, no me van a alcanzar para cubrir lo que están aumentando los precios. Es la relación que uno mira cómo se están aumentando los sueldos, el salario mínimo, los salarios de las empresas, de las personas o los ingresos suyos. Si usted no es empleado, si no es independiente, ¿usted cuánto está generando como independiente cada vez? De un año a otro, ¿cuánto le aumentó el ingreso? Si le aumentó, usted se dio cuenta si los recursos le alcanzaron o se vio a gata, se vio complicado. ¿Por qué? Porque la inflación le absorbe, le quita capacidad, poder adquisitivo, poder de compra. No va a poder comprar lo mismo porque valen más las cosas. Y entonces cuando uno hace las cuentas, no puede uno restar aquí 5 menos 9, que 5 menos 9, entonces menos 4,28. No, esta no es la diferencia. Entonces, ¿qué se hace? Para poder hacer la resta entre este 5 con este 9,28 que le voy a quitar para ver cuánto me aumentaron realmente el salario con la inflación, se hace una división. 1, aquí en 1 más el 5% que me aumentaron de sueldo, dividido entre 1 más el 9,28 que fue la inflación. Y al final menos 1. Menos 1. Y esa respuesta, ¿cuánto nos da? Entonces, si lo hacemos aquí en una calculadora, decimos, pues aquí en el Excel, 5 y 9,28. Aquí está el Excel. Y aquí tenemos la inflación y todo. Entonces, aquí podemos colocar el 9,28 fue la inflación. Y el 5 fue el aumento en su sueldo. Entonces, para restar 5, este fue el sueldo y esta es la inflación. En el año pasado, y el aumento de sueldo suyo en el año pasado. El aumento real, no hubo aumento real, es igual. Paréntesis, 1 más el aumento del sueldo, 5. Para restar, no puedo restar así, 5 menos 9. Para restar, ¿qué se hace? Siempre se le suma la unidad, porque las operaciones con porcentaje no se pueden trabajar 5 sobre 9. Siempre hay que sumarle la unidad, 1 más el porcentaje. Y cuando voy a restar, se divide. No resto así 5 menos 9, sino 1 más ese sueldo, aumento de sueldo, dividido entre 1 más el aumento en la inflación.
Volvemos y sumamos la unidad. Entonces, aquí lo que estamos es dividiendo el 5 sobre 9. No se hace directo 5 sobre 9, sino siempre 1 más el 5, paréntesis, sobre 1 más el 9, paréntesis. Como le sumamos el 1 a todo, al final lo restamos. Después de que haga la división, se resta. Y le dio negativo. Entonces no le aumentaron la diferencia que uno diría, haga la resta entre 5 menos 9, 28. La resta da 4, 28. No, esto no es. Esta resta no es correcta, esta resta no es válida. Ahí lo tachamos. Es menos 3,92, que es la división entre uno y otro. Entonces, si a uno le aumentan exactamente el 9,28, pues a uno le va a dar nada. Cero. 9,28 con 9,28, ¿cuánto le aumentaron? Nada. Realmente no hubo aumento. Apenas lo que hicieron fue equipararle su sueldo con la inflación. Entonces, ¿cuándo le aumentan a uno en términos reales? Pues cuando el aumento del sueldo es superior a la inflación. Entonces, para que sea superior, que nos hubiesen aumentado el 10. El año pasado, contra la inflación del 9, no le aumentaron el 10. Realmente le aumentaron casi el 1, 0,66. Su capacidad de compra aumentó esto, no el 10, porque todo se lo llevó, todo se lo absorbió el aumento de precios. Entonces, ese es un efecto de inflación en términos de la variación que se tenga en el sector. Entonces, aquí estamos diciendo que es del 1,5 sobre 1,928. Aquí ya lo hicimos. ¿Cuánto fue que nos dio? Aquí el 5 menos 3,92. Entonces, como no hubo aumento, aquí le podemos colocar menos 3,92%. Aumento real. Que no es aumento, aumento negativo. Entonces, si hay un aumento negativo, es, es disminución, es reducción. Ok. Y también en la política monetaria, también interviene, bueno, esto ya lo que ya dijimos, que con el aumento en las tasas de interés se controlan los precios y al controlar los precios se controla la inflación, obviamente. Con lo que ya hablamos, que aumentan las tasas de interés para que no haya tanta capacidad de compra o de contratar crédito, sino que al contrario se controle la compra de bienes, controlar la inflación. Muy bien. Política cambiaria. Entonces la inflación tiene que ver, la política cambiaria tiene que ver, perdón, la política monetaria con el sector financiero, con el dinero que circula, con las tasas de inflación, con los medios de pago, con el encaje bancario, con las entidades de segundo piso que ya hablamos. ¿Qué más les mostré? Con la relación entre el aumento de sueldos versus el aumento de inflación y el aumento real. La política cambiaria tiene que ver a su vez con las tasas de cambio. Es el precio que se paga por un dólar. Entonces vamos a mirar también el concepto de devaluación o revaluación. La devaluación o la revaluación vamos a mirarla aquí en un Excel. Vamos a hacer aquí el ejercicio en un Excel. Y vamos a irnos también al Banco de la República a buscar a ver cómo están las tasas. Aquí está el Banco de la República. Vamos a irnos aquí, estadísticas económicas, y por aquí debemos tener sector externo, tasas de cambio y derivados. Y por aquí está la TRM, sector externo, tasas de cambio. Tasa representativa del mercado, esta. TRM, pesos por dólar. Y vamos a descargar aquí toda la serie de datos. Un archivo en Excel y vamos a mirar cómo se está comportando el precio del dólar. Y aquí tenemos serie histórica. Últimos 12 meses, no quisiera no tener últimos 12 meses, quisiera la histórica. Esta vamos a sacar esta más desde el año 91. Vamos a bajar esta información desde el año 91 para mirar cómo se está comportando el precio del dólar. Este es el precio que uno paga por un dólar. ¿Cuánto se paga por dólar? Entonces, ahí surge el concepto de tasa de devaluación o tasa de revaluación. Ya tuvo que bajar el archivo. Ahí está. Vamos a ver, ahí está la TRM. Está la fecha desde el año 91. Ya les amplío para que lo veamos. Listo. Entonces aquí podemos dejar esto fijo y mirar hacia adelante cómo se ha comportado el precio del dólar. Listo, aquí está. Y ahí está. En el año 91 se pagaba por un dólar 693 pesos.
Hoy en día se paga por $1, 15 de marzo, ya está la TRM de mañana, la que rige mañana, casi 3.900. Entonces ha venido aquí con un comportamiento, a veces alto, a veces bajito, ya este año 3.900. Veamos cuándo llegó a ser el más alto, uno de 4.000, no, todavía no hay 3.900, aquí está, 4.045. El 1 de diciembre del año pasado, en 4.045. El 6 de diciembre en 4.023. Aquí está en 4.100 en noviembre, en 4.200 en octubre. Bueno, tomemos uno cualquiera. A tomar aquí. A ver, vemos este. Un poco. 4.359. Para hacer un ejercicio, mira, vamos a tomar esta TRM, 6 de octubre, y la TRM de hoy, 6 de octubre, y aquí vamos a irnos a la TRM de hoy, 3.899. Entonces, como vemos, entre el 6 de octubre del año pasado y hoy, el precio del dólar se ha reducido. Entonces, cuando se reduce el precio por cada dólar, no es el dólar el que se reduce son los pesos que se pagan por dólar, esos son pesos, eso está con el signo pesos. ¿Cuánto pagamos por $1? Entonces, hoy en día estamos pagando menos pesos por $1 que en octubre, un ejemplo del año pasado. Entonces, la idea no es cuántos pesos menos paga, sino qué porcentaje de menos paga. Entonces uno hace la división siempre. El último dato, aquí no estamos con tasas de interés, no necesitamos sumar uno. Vamos lo mismo, a restar. Entonces vamos a dividir. No necesitamos sumar uno porque no hay porcentaje, son valores. Tomamos el último dato, el de 15 de marzo, el día de mañana, de la TRM, y lo vamos a dividir. El del ejemplo que tomamos, el de octubre 6. También arriba, aquí está, el de octubre 6 del año pasado. 4.359. Entonces dividimos esos dos valores. Al dividirlos, tener ya la división hecha la división de los dos, le restamos la unidad. Aquí no necesitamos sumarle porque no estamos sumando, no estamos tomando porcentajes. Y ese es el resultado. Entonces aquí pues obviamente nos dio un resultado negativo. Menos 10,55%. ¿Y qué significa ese menos 10,55? Cuando el resultado de tomar un referente de un periodo con respecto a uno anterior es negativo. ¿Por qué nos dio negativo? Pues porque hoy está pagando menos que hace tanto tiempo. Este 10,55 significa que el valor del dólar hoy o mañana, 15 de marzo, es 10,55% más barato que lo que se pagaba en octubre. Claro, en octubre se estaba pagando 4.200, que dijimos 50 y algo. 4.359,40. Para el 9 de octubre, el 6 de octubre del año pasado, se pagaba por $1 esto. 4.359 pesos. Y hoy en día estoy pagando 3.899, pues me está saliendo el 10,55% más barato. Cuando el resultado es negativo se llama reevaluación. Reevaluación. ¿De quién? Del peso. El dólar no. Del peso con respecto al dólar. A eso se refiere ese resultado negativo. Puede ser positivo. ¿Cuándo sería positivo? Al revés. Si las fechas fueran invertidas. Esta fuera la de octubre y esta es la de hoy, entonces siempre va a ser el último dato, no el más alto. Nunca se coge el más alto sobre el anterior, no. El más alto puede ser el de hoy o puede ser el anterior. Siempre es el último dato de la última fecha sobre la fecha anterior. Esa es la división que se hace. La última fecha, 15 de marzo, sobre la fecha anterior, 6 de octubre o 15 de diciembre o una fecha anterior cualquiera. Si esto no hubiese sido 6 de octubre, si pongamos aquí que esto hubiese sido el 15 de marzo del 2024, al revés. Y esta no fuera la del 15, sino la del año pasado, la del 6 de octubre del 2023. Entonces, en el 6 de octubre, el precio estaba en 3.800 y hoy o mañana está en 4.300. Ya la división no nos da negativa, ya se cambia. Entonces, cuando es esa división, de esta manera, siempre el último dato, 15 de marzo,
no es el mayor. Aquí coincidió que el último sea el mayor, pero lo vimos en el anterior, el último no era el mayor, era 3.800. Último dato, no el valor, no el mayor valor, sino la última fecha. Sobre la fecha anterior, la de octubre, un ejemplo, -1 al final siempre. Aquí ya no dio negativo, aquí ya dio positivo, 11.80. ¿Y este 11.80 qué quiere decir? Que ya no hay revaluación. Esto ya no se llama revaluación, sino devaluación. Entonces, aquí ya no hay revaluación, sino devaluación del peso con respecto al dólar. Entonces, ¿cuándo se devalúa el peso? Cuando pagamos cada vez más. Mire aquí, de 3.900 pasamos a 4.000, estamos pagando más pesos por un dólar. Y si pagamos más pesos por un dólar, se está devaluando el peso, o sea, el peso pierde valor. Nuestra moneda pierde valor con respecto al dólar americano. Y si hubiese sido al revés, los 4.000 fueron en octubre del año pasado y los 3.000 fueron mañana o hoy, estamos pagando menos pesos que el año pasado, entonces hay revaluación. El peso colombiano no está perdiendo valor, está ganando valor, por eso se llama revaluar. Pierde valor, devaluar. Esa es la famosa devaluación o revaluación. Y eso lo hacen de un año a otro. Entonces, miremos, por ejemplo, el año pasado con respecto al año 2022. 31 de diciembre, vamos a buscar a 31 de diciembre del 2023. 31 de diciembre del 2023, aquí está. Vamos a sacarlo aquí aparte. Saquémoslo acá. 31 de diciembre del 2023 con respecto, vamos a dejarlo así, con respecto al 31 de diciembre del 2022. Para mirar en un año cuánto se revaluó o se devaluó la moneda. Uy, me fui muy arriba, estamos en 92. Voy a bajar aquí. 2022, final o inicio del 2022, aquí está. Perdón, sería final, ¿cómo es? Final del 2022, 31 de diciembre del 2022. 31 de diciembre del 2022. Nos lo llevamos para acá. Aquí donde lo queremos sacar. Ahí está. 31 de diciembre del 2022 con 31 de diciembre del 2023. ¿Qué le va a dar aquí? ¿Devaluación o revaluación? ¿Qué le daría aquí? ¿D con D dedo o re con R? ¿Qué opinan? No opinan. Ahí sería reevaluación. Revaluación, se paga menos. Estábamos pagando 4.000, ahora pagamos 3.000, revaluación. Aquí nos va a dar negativo. Entonces siempre va a ser la última fecha 2023 sobre la fecha anterior, 2022 menos 1. Da negativo, porcentaje, significa revaluación. Se paga menos pesos por cada dólar. Revaluación del peso respecto del dólar. Eso es. Entonces, a finales del año pasado, el precio del dólar cayó, el precio del dólar, no el dólar. El dólar sigue siendo un dólar. Un dólar es un dólar. Los pesos sí cambiaron. De 4.800 bajamos a 3.000. Se pagaron 20% menos por cada dólar de un año a otro. ¿Y eso a quién beneficia? ¿A quién beneficia esta caída en el precio del dólar? ¿A quién beneficia? ¿Y a quién afecta? ¿Nadie? ¿No beneficia a nadie? Beneficia a quienes venden en dólares, o sea, digamos, como que venden cosas que se traen y compran en dólar y afecta a aquellos que compran como tal. Hola. ¿Cuál en la calle, Laura? Pero bueno, listo, ahí habló. Ahí se le entendió. Listo, sí, beneficia a los que importan, porque el precio de importación
importa $1.000, cuando usted importa $1.000, voy a traer $1.000, traigo el equivalente a $1.000, los dólares no cambian, $1.000. Al traer $1.000 al país o comprar $1.000, bueno, $1.000, esto le podemos decir que son dólares. A ver si hay por aquí la moneda. Y aquí le buscamos que sean dólares. Ah, no me dejó. No, no tiene. Bueno, bueno, para no poner. Bueno, dólares. Estos son dólares. US, pesos, dólares. Al convertirlos a pesos, entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Pues $1.000. Aquí por los $1.000 pagaba 4.810.000 pesos. Y aquí en este año, por los mismos $1.000, paga 3 millones, le sale más barato. Los mismos $1.000 le valen menos porque el precio del dólar cayó. Entonces, quien está haciendo la importación le sale más económico. Al revés, quien está exportando le va peor. Porque cuando usted exporta, usted no exporta $1.000 y luego $1.100, no, los mismos $1.000 porque los precios internacionales muy difícilmente cambian, son los mismos 1.000. Entonces, cuando usted el año pasado exportaba $1.000, recibía en pesos, usted recibía 4.800.000. A finales del año pasado, los mismos $1.000 que exportaba ya no le dieron 4.800.000, sino 1.000.000 menos, 3.800.000. Recibió menos plata porque el dólar se revaluó. Entonces, la revaluación beneficia a quien compra, a quien importa, y afecta al que exporta. Al revés, la Una pregunta. devaluación. Ahí usted dice, ¿se revaluó el dólar o se revaluó el peso en condición del dólar? Aquí estoy escribiéndole, se revalúa el peso Ah, ok. respecto al dólar. Claro. Bueno, entonces, la devaluación con negativo, con D de dedo, la devaluación es cuando aquí la variación de un año a otro es positiva, que se están pagando más pesos por dólar, beneficia es al que exporta. Usted exporta $1.000 y si el dólar cada vez sube de precio, a usted le van a dar más pesos y afecta al que importa, porque el que importa, si importa 1.000 pesos y el precio del dólar sube, cada vez tiene que pagar más caro. ¿Ok? Devaluación beneficia al que exporta, revaluación beneficia al que importa. Bueno, esos son los temas de devaluación, del precio del dólar. Por aquí ya había un ejercicio. Bueno, ya lo cambiamos, ya lo vimos allá en Excel más fácilmente para que les quede claro cómo se aplica, cómo se hace. Ahí está la final sobre la inicial -1, TRM del último año o del último periodo sobre la del periodo anterior. -1%. Bueno, y terminamos ya con la política. A ver, estamos al contrario, ya dijimos cuando es a favor, que favorece a quien importa o favorece a quien exporta, dependiendo de que se esté beneficiando el uno o el otro. Cuando es positivo, a quien exporta; cuando es negativo, a quien importa. Política de comercio exterior tiene que ver con los tratados de libre comercio. En tratados de libre comercio, Colombia, mire cuántos tratados de libre comercio tiene. TLC de Colombia, TLC Colombia, todos los tratados de libre comercio, acuerdos vigentes, vamos a mirarlos aquí. Aquí están los acuerdos de libre. Aquí está. A ver, díganme las banderas de dónde son. La primera bandera, ¿de dónde es? La de azul con rojo. Yo creo que es Panamá. Sí, señor. Panamá. Entonces, esto es un acuerdo con Panamá. Con Panamá. La siguiente, hacia la derecha, Venezuela. Venezuela. La siguiente, Alianza del Pacífico. Eso no es un país. La Alianza del Pacífico son varios países. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, todos los que tienen costa con el Océano Pacífico. La siguiente, Canadá. Canadá, correcto. Entonces, Alianza del Pacífico, alianza con Canadá. La siguiente, esta es la comunidad europea, no, se me olvidó esta, ¿de dónde es? ¿Cómo es? Ah, el CAN. El CAN, pero eso no es un país, es el Tratado de Libre Comercio con Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones son Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, países de la Comunidad Andina. Creo que de ahí excluyeron a Venezuela en su época, pues con el tema de Chávez y todo.
La siguiente es el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, Caribe colombiano, que son países de Centroamérica, del área del Caribe, islas y países de ese estilo. La siguiente, Chile, Chile. La siguiente, Corea del Sur, Corea del Sur. La siguiente, no me acuerdo. Paraguay. Costa Rica, Costa Costa, se pareció de Paraguay, Costa Rica. La siguiente, Dominicano, mm, ah, pues de Cuba. 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 La siguiente, el EFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con países, estos países. A ver, esos países, esas banderitas que están ahí. Uruguay, Paraguay, No, no, no. Estas que están acá, estas que están acá. ah, Suiza, Suiza, la rojo con blanco. ay no, las otras sí no doy. Noruega, la rojo con esta azul. Dinamarca, Finlandia ah y no, Dinamarca, sí, señores. No, sí, esta es, no. El EFTA es, esta de acá es un país por allá de Bielorrusia. Espérenme a ver si el EFTA, aquí está el EFTA, un país aquí raro, ya no me acuerdo. Suiza, Liechtenstein, Noruega, e Islandia, ahí está. Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Bien, ahí vamos aprendiendo, aunque sea de países. Las que siguen, Uruguay, sí, Paraguay, no. no, no, Argentina, no, no, ¿esa es de Argentina? No, sí, no, no, sí. Honduras, Honduras, Guatemala, El Salvador. El Salvador, Honduras, Guatemala y El Salvador. Señora. Siguiente. Estados Estados- Unidos, Siguiente. Israel, Israel. Israel. Siguiente. Mercosur, Mercosur. Y ahí dice quiénes son Mercosur. A ver, déjame ahí. Los países están ahí. Brasil, Brasil, Argentina, sí, la Argentina, y no logro ver los otros dos. Paraguay y Uruguay. Uruguay. Veamos a ver. Y aquí también debe estar Chile, supongo yo. Países relacionados con Colombia, Mercosur, pero no me aparecieron cuáles eran. Aquí está suscripción. Son los países del Cono Sur. Que Colombia entró hasta hace muy poco, porque estaban ahí. O sea, son Chile, Ecuador, aquí están. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Ah, yo pensé que estaba Chile. Bueno, no está Chile ahí. Bueno, ok. Mercosur. La siguiente, Reino Unido, Reino Unido. ¿Qué es Reino Unido? de Inglaterra, Inglaterra, ahí se me olvidó el otro. Irlanda, Islandia, a ver dónde nos dice. Gales también. Sí, país de Gales, sí, señor, son los países del Reino Unido. Una cosa es el Reino Unido, otra cosa es Gran Bretaña. Y Ah, no, Escocia. Escocia, correcto, sí, señor. Ahí hay una diferencia entre el Reino Unido. Veamos esas diferencias para saber. Diferencia entre Reino Unido e Inglaterra, que uno tiende a confundir. Reino Unido y Gran Bretaña, perdón, y Gran Bretaña. Gran Bretaña es lo mismo, no hay diferencias aquí. Gran Bretaña está formado por Inglaterra, Escocia y Gales. Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O sea, Reino Unido es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Eso se llama Reino Unido. La que estamos viendo allá es Reino Unido. Entonces está por Gran Bretaña. ¿Quién es Gran Bretaña? Inglaterra, Escocia y Gales. ¿Ok? Y Reino Unido es esa, Inglaterra, Escocia y Gales e Irlanda del Norte. Bueno. Y la última, las dos últimas, ¿quiénes son? Colombia, México Sí, Colombia, México y y la otra, esta, Comunidad Unión Económica Europea, la Europea. Unión Europea. Listo, entonces esos son los tratados de libre comercio que tenemos. Hay 2, 4, 8, 12, 16, 18 tratados de libre comercio que tiene firmados Colombia con diferentes países. El último que se firmó fue con Israel, con
con el Medio Oriente. Bueno, en materia de política de comercio exterior, se tienen los acuerdos bilaterales, que son esos, o acuerdos multilaterales, que son entre varios países. En este caso son bilaterales cuando son de dos, y son multilaterales cuando ustedes vieron el TLC son varios países, porque, por ejemplo, Colombia-México es un acuerdo bilateral. Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador, Colombia-Panamá, Colombia-Cuba, bilateral. Y el resto son acuerdos multilaterales entre varios países. Existen lo que son las economías con ventaja comparativa o con ventaja competitiva. ¿Qué es en cada una de ellas? Ventaja comparativa es que, por ejemplo, nosotros tenemos ventaja comparativa a nivel mundial con muchas poblaciones del mundo. Tenemos dos océanos, dos mares que nos bañan nuestro territorio, el Atlántico y el Pacífico. Tenemos todas las regiones con todos los climas técnicos, altos, medios, bajos, selvas, afluentes hídricos, vegetación, fauna, flora. Son ventajas comparativas que tenemos. Comparativamente estamos en todo el centro del mapa. Y aquí nos conectamos con Centroamérica, con Suramérica, con Norteamérica. Estamos en toda la parte central y tenemos entrada, como les digo, por lado y lado, por el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Tenemos esos dos mares que no son explotados. Podríamos tener explotación a cielo abierto de muchos moluscos, sobre todo en la zona del Pacífico, en la zona al frente de Buenaventura, donde funcionó la isla Prisión Gorgona. Pero ahí lo que hay son barcos de otras banderas, barcos de banderas ecuatorianas, banderas canadienses y banderas mexicanas, sacando los moluscos. Los moluscos son camarón, cangrejos, todos estos moluscos que son vitales en una alimentación y de un gran valor nutricional y de un peso. Sardinas, ¿cómo es que se llaman estos otros? Bueno, me olvidan. Todos esos tipos de explotación se hace en Colombia, pero no con banderas colombianas, sino con banderas de otros países. Porque no tenemos la comparativa y pagan por ello unos derechos, pero no tenemos la ventaja competitiva, que es la que nos falta a nosotros. ¿Y cuál es la ventaja competitiva? Agregar valor, tener productividad, tener desarrollo, tener tecnología. Ya vimos la diferencia entre crecer, crecimiento económico y desarrollarse. Tener desarrollo como país que tenga no pobreza, sino tenga agua potable, tenga los servicios básicos, las necesidades básicas insatisfechas cubiertas en su gran mayoría. Entonces, un país como Colombia tiene mucha ventaja comparativa, pero muy poca competitiva. Mientras que países que son muy desarrollados, de muy buena condición económica y buen nivel de vida son al revés. Son ventajas competitivas, son de una competencia alta, pero no tienen comparativamente nada. No tienen los dos océanos, no tienen todos los pisos térmicos, viven solamente, por ejemplo, un país como los países de la Estepa Norte, Noruega, Suiza, Dinamarca, Finlandia, países que donde el calor más grande que tienen son por ahí 15 grados o 18 grados, estilo Bogotá, en épocas del verano más intenso que tengan. El resto del año tienen fríos, no entra el sol muchas veces durante el año, entonces sufren de un clima complicado, pero no tienen ventaja comparativa, pero son países muy desarrollados, con una ventaja competitiva bastante grande. A nosotros nos comparan con Corea del Sur en términos de que Corea del Sur hace 60, 70 años estaba por debajo en la economía de lo que estamos nosotros. O sea, Colombia tenía mayores recursos económicos, mayor PIB, mayor crecimiento de todo económico que comparativamente con Corea. Y Corea, también un país con pisos térmicos bastante complicados por estaciones y más de clima frío que todo, y que no tiene todas las ventajas comparativas que tenemos nosotros aquí en nuestro territorio y hoy en día nos llevan años de ventaja luz en todo el desarrollo y todo el crecimiento que han tenido por tener esta situación competitiva. Entonces, son dos temas totalmente diferentes. Colombia tiene 4 productos de exportación básica. ¿Cuáles son? O tradicional, más que básica, Uno tiene que ser tradicional. el café. Café. Café 1. Flores. Exportación.
Cuando me digan correcto, les digo sí. Vamos solamente en uno, tenemos que completar 4. Café, El petróleo. Las crudo, flores, se denomina el crudo. 2. las flores, estamos como segundo mayor exportador. Cuando les diga que sí, sí. Cuando me quede callado es que no. Limón, No llamo sino 2. Café y crudo. Son 4. Ay, Dios. Carbón y ferroníquel. El último es complicado, si yo lo sé. Son 4 productos de exportación tradicional que hay en Colombia. Café, crudo, carbón y ferroníquel. Esos 4 productos de exportación tradicional que los sacamos de la madre naturaleza tal como se extraen y se exportan, no se les hace valor agregado, no se les agrega valor, no se les transforma, en su gran mayoría son productos naturales de la madre patria, de la madre naturaleza. El ferroníquel, para que ustedes sepan, que es un producto de exportación tradicional, tiene unas minas que están en Cerro Matoso, en Córdoba. Cerro Matoso es una zona minera por excelencia donde se explota el ferro-níquel, que es un producto de aleación de hierro y níquel, que se utiliza mucho en la industria, obviamente, y se hace la explotación como la del carbón, a cielo abierto, como en las minas del Cerrejón o en las minas de la Jagua de Ibirico, ahí en Cesar. El crudo, que ya lo sabemos, el petróleo, el crudo que tenemos de tradición, de explotación, no tanto como otros países que tienen mayor riqueza en ese tipo de yacimientos, y el café, pues que es un cultivo tradicional que hemos tenido desde nuestros ancestros. Pero a lo que vamos es que esos productos normalmente se extraen, se utilizan y no se les transforma para venderlos en el mercado internacional en su estado natural. Eso es lo que se denominan los commodities o los insumos o las materias primas. Y resulta que en el mercado internacional lo que menos precio tiene son los commodities, materias primas, y lo que más precio tiene es lo que se transforma, lo que se le agrega valor. ¿Y eso a qué nos lleva a pensar, muchachos? Que así somos nosotros. Queremos las cosas fáciles, sencillas. Que si así nos saca la madre naturaleza las cosas, que ¿para qué nos ponemos a agregarle cosas? Vendámoslo así. ¿Para qué se complica haciéndole un trabajo adicional, mirando cómo generarle riqueza, ¿no? Pues nuestra cultura de lo fácil, de que así nos lo dio el planeta Tierra y la madre naturaleza, y así hemos sido bendecidos y ya. Entonces, como vulgarmente se dice, entonces que la papa que se cultiva en Colombia, en los campos de Boyacá, del norte de Santander, aquí en la zona fría de Santander y muchas otras regiones, si salió así toda sucia con la tierra, que así se venda, que así, si hay que exportarla, que así, que hay que hacerle algo, no, no, mucha pereza, mucho trabajo, mucha desidia, lo fácil. Entonces no le hacemos valor agregado. Y eso es lo que nos tiene sumidos en eso, en su desarrollo, porque no le generamos transformación a las cosas, no les hacemos una diferenciación. Mientras que un país, aquí están los 4 productos, les quería mostrar, café, carbón, crudo y ferroníquel. Ferroníquel en Cerro Matoso, mire, para que ustedes vean ferroníquel, que conozcan la planta de ferroníquel en Cerro Matoso. Aquí vamos a colocar Cerro Matoso, Cerro Matoso, Cerro Matoso. Cerro Matoso. Aquí está la explotación a cielo abierto que hay allá en la región de Siempre de Cerro Matoso. Sí, bueno, aquí está. Quitamos esto de acá. Este del ferro mineral. Ahí está el níquel, contenido en ferro níquel. Aquí está. Producto necesario para el desarrollo de diversas industrias tales como la aeroespacial, construcción, metalmecánica y quirúrgica. Esa es producción de ferroníquel. Está la mina y todo el proceso que se realiza. Nosotros, está la empresa, está ¿cómo es que se llama? Es en Córdoba, pero no recuerdo Córdoba, región en la que operamos. Bueno, somos el Matoso, desde el año 82, ferroníquel. Ahí está, aquí menos le estoy diciendo cosas distintas.
de lo que hablamos ahorita. Ah, eso es para el acero inoxidable, eso sí no me la sabía. Bueno, listo, aprendemos ahí otra cosa. Producimos níquel, contenido de ferroníquel, cuarto producto de exportación tradicional en el país. Ahí estábamos en los 4 que habíamos dicho. Aquí está escrito, vean. Cuarto producto de exportación tradicional. El primero, bueno, el orden no lo sé, pero debe ser primero café o primero crudo, no sé bien exactamente. Café, crudo, carbón y ferroníquel. Eso es. Esta es una empresa, Cerro Matoso, Alto San Jorge. Ah, en el Alto San Jorge, Montelíbano, ya me acordé. Montelíbano, Córdoba, es el pueblito en la ciudad donde funciona la mina. Y la mina, vea, 1946, entre empleados directos y contratistas. Es una empresa de desarrollo. Aquí están sacando el ferroníquel de allá de la planta, pero quería mostrarles a cielo abierto para que ustedes vean. A ver, está en la historia, ¿no? Quería mostrarles dónde está la explotación, dónde tienen ellos la mina. Va a tocar aquí vamos a vernos acá, por imágenes y mostramos video, noticias, imágenes. El tomatoso, mire, aquí está la mina, vean. Esto es un monstruo, vean. Algo tomatoso, es estilo una explotación a cielo abierto del carbón. Ferroníquel, sí tiene una consecuencia a la salud, sí, eso sí es cierto. Ellos tienen permisos ambientales y controles ambientales bastante exigentes, digámoslo así. Bueno, aquí se me pasó para otro. Esta es la mina, aquí está. Aquí. Explotación minera produce daños a la salud y al ambiente. Una mina a cielo abierto, eso es lo que se denomina. Algo así parecido a lo que hay en Cerrejón, sí, Cerrejón, el carbón, en las aguas Ibérico. Bueno, entonces ya sabemos que contamos con un producto tradicional como ese ferroníquel. Pero tenemos una gran diferencia, por ejemplo, como un país como Chile, ¿ok? Que en Chile producen no solo, Chile es un país que sí tiene, ¿esto qué pasó? Oh, sí. En Chile, sí, un país de imitar, un país ejemplo aquí para la región nuestra, donde el valor agregado para ellos sí es bien importante. ¿Por qué? Porque Chile, que está aquí en el cono sur, que no tiene sino salida con el Océano Pacífico, no tiene con el Atlántico, con el Caribe como lo tenemos nosotros, y que es una, un desarrollo, una actividad cambiaria, una actividad económica muy similar de nuestra región. Ellos, a diferencia nuestra, sí agregan valor a las cosas. ¿Y en qué agregan valor? En todo lo que tiene que ver con lo que ellos explotan y lo que ellos tienen. Ellos son grandes cultivadores de viñedos, de uvas. Tienen a cielo abierto la explotación del cobre y tienen duraznos. Y ellos no exportan la uva, no exportan el cobre y no exportan los duraznos. Ellos exportan vinos, exportan cables y exportan conservas, que es muy diferente. O sea, ellos agregan valor, ellos transportan. El cobre que se explota en las minas de Chile, mire, para que ustedes vean unas minas en Chile de cobre a cielo abierto. Minas de Chile en cobre, o minas de cobre en Chile. Minas de cobre en Chile. Imágenes. Mire, esto es una mina en Chile. Y la magnitud, aquí la ve uno ahí como pequeñito y todo, pero eso es explotaciones, mire. Todo eso tiene para explotar. Todo esto es cobre lo que extraen de acá, de la madre naturaleza. Y ese cobre que extraen ellos, que tienen, ellos son grandes productores mundiales de cobre. El primer país creo que está en África, bueno,
ahí después ustedes pueden buscar, pero Chile es un gran exportador y tiene minas como tal. Y ellos no exportan el cobre así, que lo sacan de la madre naturaleza y lo echan en unos vagones de trenes y lo llevan al Océano Pacífico y no, ellos lo transforman. Tienen industrias donde ese cobre lo convierten en lo que son cables, aleaciones de cable con zinc, con metales, con bueno, estaño, etcétera, y producen el cable. Y los cables, pues son los que venden. En Chile, los que son seguidores del fútbol, hay un equipo que se llama el Cobreloa, de las empresas de cobre de Chile. Y cuando ustedes ven algún noticiero en Chile, lo patrocina, dicen patrocinado, ¿cómo es que se llama? Cables Eléctricos de Chile, o una cosa así, son empresas que hay allá, productoras de cables a partir del cobre que manejan, que tienen y hacen exportación. Aquí en Bucaramanga, existía una empresa que un amigo, un señor que yo conocí. Bueno, la empresa se llamaba CEXA, Cables Eléctricos de Santander, es la de la familia Aldana, el señor Aldana. El señor Aldana entró en una dificultad financiera, económica, que era del señor Aldana. Cables Eléctricos de Santander se llamaba CEXA, funcionaba bajo en Chinita, hacía cables. Traía de Chile materia prima o traía ya el cable y aquí lo que hacía era un aditamento, le hacía otras cosas, vendía aquí en el mercado local en Colombia, algunas cositas exportaba y entró en una dificultad económica, la compró un señor que yo conocí, que él no tenía nada que ver con esa industria, sino se le presentó la oportunidad a través del concordato en que estaba este señor, de la ley 555, por acuerdos de acreedores, y cuando dio cuenta el señor estaba endeudado con este otro, le dijo, pues véndame la empresa. Le dio ahí plata, le dio y compró la empresa. El nuevo señor que la adquirió empezó a vender, por ponerles un ejemplo, en un mes vendía lo que el señor Aldana vendía en 6 meses. O sea, la puso a vender y a producir 30 veces más, sin conocer del tema. La importante era poderse aliar, poder tener estrategias y se dio cuenta que aquí era un buen punto de referencia para Centroamérica. Hacer acuerdos, hacer, ¿cómo se llaman? Licitaciones, participar en contratos y se ganó licitaciones de exportación a Centroamérica. Vinieron los chilenos, cuando dieron cuenta que Cexa les estaba comprando, un ejemplo, 100 kilos de cobre al mes, voy a poner un ejemplo. Y de buenas a primeras empezaron a comprarle no 100, sino 1000, 2000 kilos de cobre al mes. Y dijeron, ¿esto qué está pasando? Dice Colombia ya, esa empresa se enloqueció, si nos compraban de a 100 y ahora pasaron a 1000, a 2000, ¿esto qué? Y hicieron la visita a la empresa de este señor, a Cexa, que le había adquirido, y le dijeron, le compro la empresa. El señor de aquí le vendió la empresa a los chilenos de aquí dijeron que tenían la forma de llegar mejor al mercado centroamericano, teniendo la empresa aquí, traer, procesar acá y de aquí mandar para Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, etc. Y hoy en día es la empresa, es que no me acuerdo bien el nombre, ya no se llama Cexa ni nada de eso, sino se llama Sensu, ¿no? Algo así, espera, ahí la buscamos. Ya me olvidé, Sensu, vamos a ver si es así. No. Entonces, Cexa, antiguo Cexa, antiguo Cables Eléctricos de Santander. Cexa, a ver, Cexa de cobre en Chile, bueno, este es en cobre en Chile, no. Cexa en Bucaramanga. Antiguo Cexa de cobre, antiguo Cexa. Cexa, la familia Uribe, este fue el señor que le compró. Nexas, perdón, Nexas de Colombia. Aquí está la historia, aquí está la historia que no les estoy hablando. Este señor es el que yo les comentaba. La firma produce 3.120 toneladas anuales. Abrirá una nueva fábrica actual de la ciudad de Los Parques. Cexa, de la familia Uribe. Este fue el señor José Orlando Uribe Márquez, era el que la tenía, el que le compró al anterior dueño, a la Cexa, los antiguos controladores de Cexa. La familia Uribe, pero primero fue la familia ¿cómo que les dije? Me olvidó el apellido. Bueno, el antiguo dueño de Cexa, bueno, ahorita me acordé. Y se la vendió a este señor Uribe, que fue el que le empezó a prestar plata cuando entró en proceso de disolución. Se quedó con ella y él la gerenció por 2 años y él luego la vendió a esta empresa Nexo.
Yo conocí todo esto porque yo le hice la valoración de la empresa a Jorge Orlando cuando la fue a vender. Eso le preguntaba yo, Jorge Orlando, ¿y usted por qué va a vender una empresa que la compró de la nada, ya la tiene andando al 200%? Y ya la empresa la maneja solito, ya se maneja bien. Digo, no, pues, y me contestó algo muy interesante. Me dijo, las cosas hay que venderlas cuando a uno se las compra. Yo no las estoy vendiendo. Me están ofreciendo, yo les pedí tanto, si me lo dan, lo vendo. Y así fue, lo vendió. Él después de ahí se fue para una empresa de aluminios, no sé si todavía la tenga, ahí por detrás de Girón, que es la que le abastece el aluminio arquitectónico a Marval. Con eso tiene. Aunque le venda el aluminio arquitectónico a Marval y él le paga en efectivo al comienzo del año para garantizarle precio y que no se le dispare o se le cambie por el precio del dólar. Bueno, entonces es una historia interesante. ¿Por qué llegamos acá? Por los chilenos, ¿no? Que les estaba comentando. Bueno, esto ya lo vimos. Y aquí estábamos hablando del valor agregado que tienen los chilenos. Ahí está. Que las uvas las transforman en vinos, el cobre en alambres y los duranos en conservas. Entonces esto es valor agregado. Esto es valor agregado. Agregarle valor a las cosas. No dejarlas en su estado natural. Y eso es lo que vale a nivel internacional. Listo, eso es lo que quería mostrarles de las políticas económicas. Ya tienen, volviendo aquí al curso, aquí en el curso, análisis de inversión. Acá en el curso ya tienen ustedes, entonces yo ya les había dado en la tutoría anterior que ya están todas las fechas, que ya hay un producto cero para elaborar, que es un foro, vamos a ver cómo está ese foro. Ya hay aquí hay una pregunta hecha en el foro sobre unos temas y ahí les digo cuántos temas deben tomar, cuántas palabras deben utilizar como máximo. Aquí ya hay participaciones de algunas personas. Ahí están las personas que ya han participado. Ok. Muy bien. 7 personas aquí que han participado. Que hay una fecha en que se cierra el foro. También ya lo miramos, ya lo vimos en la tutoría anterior. Ustedes pueden consultar ahí el calendario cuantas veces quieran. Mejor dicho, hasta el 16. Aquí está el 16 de marzo, o sea, este sábado. Cierra aquí el plazo máximo para el foro. El foro este se cierra el 16, este sábado. Entonces, para que tengan presente. Y vamos a tener, como ya también les decía, bueno, la siguiente que es la política, la entrega de aquí el producto en 31 de marzo, que es la entrega del informe sobre políticas económicas, ya es lo que vimos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí hay las pautas. Entonces, ¿qué van a hacer para ese producto? Pautas para elaborar el producto 1. Aquí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí está. Escriba un documento con máximo tal, con una fecha, con una noticia en donde diferencie dos, nada de copiar, solo análisis y comentarios personales, entregar en la fecha. Eso pueden ir en CIPAS, ahí les digo cuántas personas como máximo. Entonces, todo lo que sea de trabajos, de entregas, de actividades, está ya en pautas. No, es que yo entré a la unidad, yo entré al guión y decía A, no, el guión puede decir A, B, C, J, yo les doy las pautas para que esto sea lo que ustedes hagan, elaboren sobre cada producto. ¿Está claro? Eso ya lo había dicho en la tutoría anterior. Vuelvo y repito para quienes no asistieron o no han visto el video. El video de la tutoría anterior ya está aquí subido, ya. Video tutoría jueves 7. Hoy estamos al 14. Y el producto 2 no tiene pautas, porque el producto 2 es el concurso. Y aquí ya está la plantilla del concurso, que esa será nuestra próxima explicación. Vamos a abrir la plantilla del concurso. Este es el concurso. Entonces es una plantilla en Excel donde ya les dije que ustedes van a tener el lunes 8 de abril, el martes 9 de abril, después de Semana Santa, el miércoles 10, el jueves 11 y el viernes 12 van a participar en un concurso. Entonces, ya en la próxima tutoría, Dios mediante, les explico con detalle cómo van a elaborar esto y qué es lo que tienen que hacer para que cuando llegue esa fecha de la tutoría ya puedan participar. Vamos a mirar el calendario, déjenme mirar a ver cómo estamos de tutorías aquí en el calendario. Estamos hoy en la tutoría del 14. De hoy en 8 tenemos, perfecto. Entonces, de hoy en 8 les explico bien en detalle
cómo funciona el concurso, con esa plantilla, que ya la plantilla está ahí. Porque luego el 21 viene Semana Santa y luego en abril, bueno, tenemos otra tutoría el 4, los mediante después de Semana Santa, y luego viene aquí primer día del concurso, los 5 días del concurso. Entonces, antes del concurso, incluso una semanita antes, 2 días antes, tenemos otra tutoría, pero la explicación grande de ese concurso la vamos a dar Dios mediante aquí el 21 de marzo, ¿ok? Para que estén atentos y pendientes con la plantilla que está ahí. Entonces, participar en el foro, por lo pronto, a elaborar el producto de la política económica, y nos veremos entonces en 8 días para revisar el tema del concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Estén muy bien, buena noche, Listo, que profe, descansen. gracias. Gracias, profe. Hablamos. Buenas noches. Chao. Gracias, profe, que Chao, tenga estén buena bien, noche. gracias, lo mismo. Profe, gracias. Ok, chao, chao.